quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de Dios. Uno dijo gloria a Dios y otro lo toma. El reino de Dios será quitado a un tipo de gente y se le va a otorgar a gente que pueda tener los frutos de Dios, dije. ¿A quién le quitaron el privilegio del reino de Dios? A gente que lo menospreció, a gente que no lo tuvo en consideración, a gente que no valorizó a Dios, a gente que no pudo tomar la palabra que vino revelada del cielo, a gente que quisieron cambiarle su mentalidad y su estructura, su normática y su formática, se la quisieron cambiar. Jesús quiso romper con las estructuras de aquel pueblo, de aquella nación, de hombres líderes religiosos. El Señor vino para establecer el reino eterno de Dios. Y le dijo al Señor: yo les voy a quitar lo que Dios les dio a ustedes, porque ustedes no lo toman como revelación. No han tomado, no han creído que yo vine con una dimensión diferente para ustedes. Pero se lo voy a dar a la gente que tenga rema. 4 tienen rema. Se lo voy a dar a la gente que tenga rema. Se lo voy a dar a la gente que quiera recibir revelación de Dios. Se lo voy a dar a la gente que va a tomar decisiones. Dios dijo: le voy a dar el reino a gente que va a tomar decisiones. Porque no todo el mundo está dispuesto a tomar decisiones en Dios. Dios está buscando a alguien que tome decisiones en Dios. Dile al que está a tu lado: ten cuidado, porque si tú no los quieres, te van a quitar el reino a ti también. No, usted no se lo dijo a nadie, usted simplemente dijo aleluya. Dígale al que está a su lado: si tú no los tomas, Dios te los quita y se lo da a otro. Mira, di algo, muchacha, di algo. Di algo, vamos, di algo. Espérate, yo tengo que activar esta iglesia. Actívate. Dios te lo va a quitar si tú no lo aprecias y se lo va a dar a María. Pero en esta mañana alguien va a tomarlo de Dios. Alguien va a tomarlo del Espíritu de Dios. Porque si tú no lo tomas, Dios te lo quita y se lo da a otro. A alguien Dios se lo va a dar. Lo que va a pasar aquí, a alguien se lo va a dar Dios. Lo que va a suceder aquí en este día, alguien lo tiene que tomar. Porque Dios te está preparando para algo que tú no has recibido. ¿Tú no me entendiste? Dios te está preparando para algo que tú todavía no has tomado. Comienza el tiempo de Dios para esta iglesia. Escúchame, los pasados 12 años fueron años de prueba, de experimento. Fueron años para ver si podíamos estar preparados para tomar lo que viene. Será dado a gente que produzca los frutos de Dios. Y cuando leí esa palabra, comenzó una revolución en mi espíritu. Nunca había predicado de los frutos de Dios. Había hablado del fruto que produce el Espíritu. Estaba en cierto lugar ayer, antier, y vino la presencia de Dios y vino la palabra, y pude escuchar en mi oído el Espíritu de Dios me ministraba y me decía: habla lo que dice Carlos Anacondia. Me quedé sorprendido. Y Señor, habla de la salvación y del reino por medio de Cristo Jesús. Y que la solución y la alternativa para la gente se llama Cristo Jesús. Para que la gente pueda comenzar a vivir en este planeta Tierra, tiene que comenzar a entrar en la dimensión del cielo, de
lo contrario le espera sufrimiento, tristeza y miseria. Van a seguir las crisis y los problemas. Se van a aumentar. Van a ser tan violentos que vamos a tener millones y multitudes de gente loca, psiquiátrica, porque el diablo se ha empeñado en destruir la humanidad. Pero Dios me dijo: el que viva en Cristo tendrá la cobertura que jamás pensó tener. Viene un tiempo de Dios para la iglesia extraordinario. Escúchame, viene una fiesta del cielo para su iglesia. Viene un tiempo de regocijo y de alegría de parte de Dios. Viene la fiesta traída y revelada a la iglesia del Señor, la manifestación de los frutos de Dios. Yo no voy a hablar de los frutos que produce el Espíritu Santo en usted. Yo voy a hablar del fruto, de algo que Dios me reveló, del fruto de Dios el Padre para nosotros. Yo nunca había escuchado, nunca he oído y yo nunca había predicado sobre la gente que produzca los frutos de Él. Escuchen, Juan 1, el versículo 11 al 13 dice la palabra del Señor, el texto sagrado. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Y a esos que no les recibieron, tomó el reino que el Padre les había dado y se lo quitó. Y se lo dio a gente que produzca, que crea, que reciba revelación, del fruto, de los frutos que produce Dios. Y dice: mas a todos los que les recibieron. ¿Cuántos les recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Le dio la potestad, le dio el poder. Diga: yo tengo poder para ser hijo de Dios. Escúchame, para ser hijo de Dios hay que tener el poder de Dios. Dios me otorgó su poder para que yo sea su hijo. Yo no soy hijo de Dios porque la gente diga que todos somos hijos de Dios. La gente dice: yo soy hijo de Dios para pecar y hacer lo que le da la gana. No, Dios dijo: tú eres mi hijo y los hijos míos van a recibir el fruto que produce Dios. Vamos a hablar de una revelación totalmente diferente que usted hoy la tiene que tomar. Pero ¿cuáles son estos hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, los cuales no son engendrados por voluntad de varón. Estos son engendrados por el Espíritu de Dios. ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? No son tus hijos. No es el engendro de papá y de mamá. No es lo que salió de tu vientre. Es lo que nació de Dios. Son los hijos nacidos de Dios. Son los que nacieron de Dios. Y la Biblia habla que el que nació de Dios es el que nació del Espíritu. Porque para poder recibir los sueños de Dios hay que haber nacido del Espíritu. Hay que haber sido lleno del Espíritu. Tienes que haber tenido en tu vida la presencia del Espíritu de Dios dentro de ti para poder recibir esto. Porque si no tienes el Espíritu de Dios, tú no puedes recibir lo que estamos ministrando. Por lo tanto, es necesario que tú hoy abras tu corazón a Jesús y le digas: yo te necesito porque yo quiero recibir lo que viene de Dios. De lo contrario, no podrás vivir en Dios jamás. Ni yendo a la iglesia 1000 veces al año. Hay que tomar esto y entender y creer que todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio potestad, le dio poder, le dio autoridad, le dio dominio, para que tú sepas que eres
hijo de Dios. Según tú estás seguro y segura de que eres hijo de tu mamá y de tu papá, Dios está buscando gente que esté segura que son hijos de Dios y que la voluntad de Dios es la que se va a hacer en nuestra vida. Y la voluntad de mi Padre es la que se va a hacer. Escúchame, pero a veces la gente dice: yo quiero vivir en la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios te va a costar y te va a doler. Y vas a tener que tomar decisiones drásticas en tu vida. Y vas a tener que tomar decisiones que van a quebrantar tu vida, tu alma, tu cuerpo y tu ser. Pero hay que tomar decisiones para poder entender y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, es imposible. De lo contrario, no se puede. ¿Cuáles son los frutos de Dios? Miren lo que dice Gálatas. En el capítulo 5, los versos del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo está haciendo alusión a los frutos del Espíritu de Dios. Los frutos que pone Dios. Le voy a decir dónde. En hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios. Porque se lo voy a explicar claro para que usted lo entienda. Dios puso su Espíritu en nosotros. Y con quien se comunica Él es con el Espíritu de Él que está en mí. Si usted cree que Dios está hablando con usted, usted se equivocó. Dios no le está hablando a usted. Dios le está hablando a su espíritu y por ende usted se beneficia. La revelación viene a su espíritu que está en ti. Por eso es que si tú no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Y tienes problemas porque no puedes recibir revelación de Dios. Hay gente que me dice: Dios me reveló, Dios me mostró. ¿Qué te mostró Dios a ti si tú no tienes el Espíritu de Dios? Gente que no sirve a Dios, gente que no tiene la vida de Dios, gente que no vive en comunión ni en relación con Dios. No puede tener el Espíritu de Dios. No puede recibir. Ahora, ¿qué puso Dios para que tú y yo caminemos en esa dirección? Él puso su amor. El fruto del Espíritu es amor. Puso gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay oposición del infierno. Contra tales cosas no hay oposición de pecado. Contra tales cosas no hay ley que interrumpa. Contra tales cosas absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque esto no viene de ti. Porque esto no viene del hombre. Porque esto no es de la naturaleza. Porque esto no lo engendró papá cuando te engendró. Porque esto no lo puso mamá cuando estabas en su vientre. Tú no tomaste los genes del Espíritu. Tú tomaste los genes de tu mamá. Tú tomaste los genes de tu padre. Pero los genes del Espíritu, que son el amor, la paz, el gozo, la benignidad. ¿Sabes una cosa? El mundo se está muriendo de sufrimiento. La gente no tiene paz. La gente se está quitando la vida. La gente no puede vivir en paz. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Solo una cosa hará que el hombre viva. Solo una cosa hará que la mujer viva. No es tu vida, es la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Por qué tú crees que los grandes millonarios se privan de la vida? ¿Por qué tú crees que los ricos se quitan la vida? ¿Por qué tú crees que los pobres se quitan la vida? ¿Por qué tú piensas que una persona que lo tiene todo se priva de la vida? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él da amor, paz y gozo. Entonces, si estas cosas están en nosotros de parte de Dios, tú vas a comenzar a vivir recibiendo todos los beneficios que vienen del cielo a favor tuyo. Pero hay requisitos.
Y aquí es donde nosotros no nos gustan los requisitos. Ahora mire qué importante, el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, si yo vivo por el Espíritu de Dios, si yo camino, si yo soy, porque el Espíritu de Dios me dio vida, dice, también debo andar por el Espíritu. Si yo vivo por el Espíritu, ando por el Espíritu. Y si ando por el Espíritu, los frutos de Dios será para gente que anda con rema. Entonces lo que Dios tiene en el cielo reservado, escúcheme, Dios es eterno. Si usted piensa y cree que ya Dios lo dio todo, Dios es eterno. Escúcheme, la Biblia dice que si fuéramos a tomar y a escribir todo lo que Cristo dijo, no hubiera libros en el mundo para plasmar todo lo que Él dijo. Lo que quiere decir esto es que la revelación de Dios es tan grande que aún en la eternidad nosotros podemos vivir recibiendo revelación de Dios. Lo que hemos recibido es poca cosa. Prepárate para conocer al Dios eterno. Prepárate para conocerlo, porque apenas estamos conociendo de Él. Apenas estamos sabiendo de Él. Dios nos trajo a este lugar para que nuestra capacidad de conocerlo a Él vaya por encima de toda teología del hombre, vaya por encima de toda enseñanza del hombre, vaya por encima de todo conocimiento del hombre. Dios nos trajo a este lugar porque Él dijo: yo estoy buscando gente, yo estoy buscando gente. Yo le quité a aquellos para darle a gente que quiera vivir en mi rema, para gente que quiera conocer mis frutos. Entonces Dios necesita lugares donde la gente libremente tome lo que viene de Dios y esté en la disposición de impartirlo, porque somos impartidores del conocimiento. Algo va a suceder en la vida de la gente que va a entrar en estos cambios de Dios. El versículo 2 de Corintios 5, versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto es el mismo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, para recibir los frutos de Dios. Él nos hizo y puso en nosotros las arras del Espíritu para que nosotros recibamos los frutos de Dios. Se ha interpretado las arras del Espíritu de muchas maneras. Se dice que es el sello, como el anillo del matrimonio. Cuando usted se casa, se pone un anillo en el dedo que dice que usted está casada o casado y que usted está fundido con otra persona. Escúcheme, las arras del Espíritu es la fundición de la revelación divina para que yo pueda recibir, escúcheme, el fruto de Dios. Y usted dirá: pastor, pero sea más amplio en esto del fruto de Dios. Le voy a decir ahorita, porque la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios va a hacer cosas con usted y conmigo, incluso con gente que vino en esta mañana que nunca había venido a esta iglesia, porque Dios te preparó para este momento y para este día. Porque en Dios no hay casualidades. Yo no vine aquí a hablar del cojo de la hermosa. Yo no vine a hablar de la fuente del agua. Yo no vine a hablar de las 10 vírgenes. Yo no vine a hablar de bendito sea Dios. Yo vine a traer una palabra con relevancia, una palabra con revelación para tu espíritu, porque tú tienes que comprender que no te dieron un espíritu pasivo. Tú tienes el Espíritu de Dios, con el cual puedes recibir todo lo que venga de Dios. Esto no consiste en sabiduría humana.
no son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, no es la universidad donde fuimos a estudiar. Pablo dijo: todas esas cosas yo las tengo y las puse a un lado. Usó otra expresión, dijo: las tengo por estiércol. Para un buen entendedor, con pocas palabras basta. Las tengo con basura, por basura, para ganar a Cristo, para ganar la revelación que viene del cielo, para poder vivir en paz con Dios y conmigo mismo. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo necesitaba esto. Se dice primero que no era un hombre atractivo, que tenía problemas de ceguera. Se dice que tenía una joroba. Se dice que no era un hombre con atractivo, era motivo de burla en lo físico. Por lo tanto dijo: yo tengo que vivir tomado de la mano de Dios, porque aunque tengo estas debilidades, una sola cosa sé: prosigo a la meta, al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús en mí, la excelencia de gloria. Dios mató los complejos que tenía Saulo de Tarso. Dios mató los complejos que tenía Pedro. Dios acabó con todo eso, porque cuando el Espíritu de Dios viene, aleluya, la vida cambia. Todo tu ser tiene que cambiar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Los frutos de Dios para gente con revelación. Si alguien aquí no tiene el Espíritu de Dios, mi mejor recomendación es que usted le dé su vida a Cristo. Y si usted está en la iglesia y no tiene el Espíritu de Dios porque usted simplemente lo trae arrastrado, yo le aconsejo que usted tome el Espíritu de Dios, porque sin Él usted solamente lo que hace es que está subsistiendo, pero no está viviendo. Usted subsiste, usted come, duerme, camina y trabaja para sobrevivir, para subsistir, pero nosotros tenemos la vida de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios tiene la vida de Dios, y la vida de Dios consiste en gloria. Esto es una aventura hacia el reino. Esto es una aventura diaria hacia el poder, hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia las alturas. Oh, gloria hacia el Señor. Y aunque esté afligida esta mi carne y mis piernas, el salmista o el proverbista dijo: yo sé que en mi rostro, en mi día, en mi tiempo, yo voy a ver a Dios. Y yo creo que es el tiempo de comenzar a ver a Dios. Yo quiero que es el momento de comenzar a ver a Dios. Despierta hambre, Señor, despierta hambre. Dice el apóstol Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Sabes cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del antagonismo, el espíritu de la depresión, el espíritu de la tristeza y de la miseria, el espíritu de esclavitud, el espíritu de amargura, el espíritu de sufrimiento, el espíritu del infierno que te mata, que te destruye, que te aniquila. Y dice el apóstol Pablo: pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, por el cual clamamos. El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu que trae los frutos de Dios, para que entendamos cuál es la revelación divina. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? Pero no se sienta triste, ni los que nos ven en el mundo entero a través de la internet, porque estamos aquí para echar fuera todo espíritu que no sea de Dios.
para sacar todo espíritu que no sea de Dios, porque ningún otro espíritu trae revelación, ningún otro espíritu da a conocer los secretos y los misterios que vienen del cielo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito. Diga conmigo, como está escrito. Diga conmigo, Dios lo dijo. Está en la eternidad de Dios. Escúcheme, Dios no está por ahí inventando nada. Dios no está haciendo libros nuevos. Dios no está escribiendo libros. Dios dio su palabra. Y desde el día que la dio, su palabra es. Yo no necesito nada nuevo. A veces compramos libros para entretenernos o para leer lo que Dios hizo con alguien. Escúcheme, no es malo, pero váyase al origen. Váyase a la fuente. La fuente es la Biblia. La fuente es su palabra. Y en su palabra hay revelación. En su palabra hay vida. La palabra de Dios va a regir tu destino en tu futuro en Dios. ¿Qué tú quieres seguir los próximos 10, 20 años de tu vida? Lo mismo. Te vas a poner vieja, viejo, se te va a poner el pelo blanco, se te van a caer los cabellos y vas a seguir siendo el mismo. Aquí nadie, en esto nadie puede ser el mismo. Fuimos llamados para crecer de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Antes bien, como está escrito, escúcheme, nada que no esté en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, en el libro de Dios, puede tener consistencia divina. Solo los frutos de Dios tienen relevancia divina. Y cosa que ojo no vio, aleluya, ni oído oyó, ni han subido al corazón tuyo, cosa que tú no viste, cosa que nadie escuchó, y cosas que no han subido al corazón de ningún hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Para los que toman decisiones difíciles. Son las que Dios preparó para las que le aman. Y ni una sola palabra que Dios dijo caerá a tierra. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Si tú honras su palabra, Dios te va a honrar. Pero si tú no honras su palabra como quiera, Dios va a honrar su palabra. Porque su palabra es su palabra. Y no torna atrás vacía. Pero dice el texto sagrado, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo viene el rema? ¿Cómo viene la revelación? ¿Cómo vienen los frutos de Dios? Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Revela todo su fruto a mi espíritu. Y por ende, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser, todo lo que yo soy, se beneficia con lo que viene de Dios. Porque mi cuerpo, Él dijo, es el templo del Espíritu Santo. Y si este es el templo, Él cuidará de su templo y hará que su templo esté en función. Y ninguna cosa inmunda Él permitirá que esté en ese templo. Porque es el templo donde recibimos toda revelación del Padre. Para conocer a Él y para impartirle a la gente lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Aún lo profundo. ¿Dónde está lo profundo de Dios? ¿Qué es lo profundo de Dios? ¿Para qué tú crees que el Espíritu Santo busca lo profundo del Padre?
Ponme ahí el logo de la gloria. ¿Para qué Dios revela? El Espíritu Santo, ¿para qué revela lo profundo de Dios? ¿Por qué dice que Él toma aún toda revelación del Padre y lo profundo de Dios? Eso no es Dios, ¿sabe? Eso es una imagen que yo hice tomando Ezequiel para... Pero Dios es esencia. Y Dios está en su trono de gloria. En el cielo lo que hay es esencia, poder, gloria, majestad. Y el Espíritu Santo toma lo profundo del trono de Dios, de su gloria. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Un día el Espíritu de Dios vino sobre mí y entró a mi vida. Pero yo necesitaba saber, yo necesitaba conocer lo que me habían dado. Siempre uso este ejemplo. Usted compró un carro de $100,000 o se lo regalaron y le dieron la llave y usted no sabe ni cómo se prende. ¿Y cómo se prende ese carro? Y tiene un radio que tiene 1000 cosas. Usted tiene una computadora que tiene un mundo y usted no la conoce. Alguien le tiene que enseñar a manejarla. Y aún aprendiendo a manejarla todavía no sabe todo de la computadora. La internet es un mundo que usted no aprende todo a manejar y entrar en él. Imagínate el mundo de Dios. Pero la palabra dice, le hablé del apóstol Pablo, el hombre con los defectos físicos, le fue revelado por Dios en su eternidad. Y tomó la palabra y la escribió. Y dijo, esta palabra es para todo aquel que va a vivir en un momento dado conociendo la revelación de Dios. Y yo le voy a enseñar en el momento de Dios. Porque Dios va a comenzar a revelar su gloria y su poder por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios, del vientre de Dios, del vientre de Dios, y lo va a poner en el vientre tuyo. Y cosas que tú no sabes, que tú no piensas, que tú no crees. Cosas que tú no entiendes, que tú nunca pensaste que podían suceder, van a comenzar a suceder en tu vida. Le voy a decir más. Prepárate para ser transportado como fue Felipe. Pero te voy a decir una cosa. Creo que vienen momentos donde Dios va a tomar tu espíritu. Oh Dios, gracias. Viene un tiempo de Dios. Dios llevó al apóstol Juan al cielo. Llevó al apóstol Pablo al cielo. Dios tomó hombres y los puso en un éxtasis y los llevó al cielo para revelarle más de cerca. Prepárate para recibir, porque el Señor me ha ministrado que es a prisa, porque el tiempo se está agotando y hay gente que va a ser transportada por Dios. Hay gente que va a ser tomada por Dios en éxtasis. Hay gente que va a llegar al cielo. Ya aquí pasó una vez. Ya aquí tuvimos una mujer que fue al cielo y estuvo 4 horas. Y cuando despertó en su casa, tuvieron que llevársela en el carro. Y cuando despertó en su casa, comenzó a llorar y le decía al esposo: ¿por qué Dios no me dejó en el cielo? Y Dios le reveló cosas. Pero Dios va a comenzar a revelar, porque aquí hay gente que Dios va a expandir. Dios va a abrir su boca. Viene una explosión de Dios hacia tu
tus áreas de interpretación, porque tú vas a comenzar a hablar esta palabra con poder. Tú vas a comenzar a predicar esta palabra con autoridad y con denuedo. Prepárate, porque aleluya, hay gente que está poniéndose en la brecha con Dios. Hay gente que le está diciendo a Dios: Señor, estoy dispuesto a sobrellevar esta carga tan difícil, pero voy a morir, pero voy a ceder ante todo aquello que me aleja de ti, porque yo voy a comenzar a vivir en la dimensión de lo espiritual. Yo voy a comenzar a vivir en otra dimensión del espíritu. Yo quiero llegar aleluya, yo quiero llegar a lo que tú me dijiste. Yo quiero tocar tu manto, yo quiero tocar tu gloria, yo quiero oír tu voz, yo quiero recibir la revelación que viene del cielo. Estamos orando a Dios para que se acabe la gente que venga a la iglesia solamente de espectador. Estamos orando para que la gente comience a expandir el reino con esta palabra. Hice un acto profético en la República Dominicana con las personas que no predican. Mi esposa estaba conmigo. Y le impartimos lo que Dios nos había dado y declaramos el poder de la predicación y de la expansión del reino. Aquello fue extraordinario, maravilloso, poderoso. Aleluya. Diga conmigo: los frutos de Dios para gente con rema. El versículo 11 dice, estoy en 1 Corintios: así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios. No hay manera de conocer las cosas de Dios sino solamente de una forma: sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo revela los frutos de Dios al Espíritu de Él que está en mí. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no con las palabras que me enseñaron en la escuela bíblica, no por las palabras que me enseñaron en la escuela de teología, no por las palabras que me enseñaron en la universidad teológica, no por las palabras que me puedan enseñar los doctores en teología, sino por la palabra que enseña el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Sino con las que enseña el Espíritu. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ven acá, David. Mire lo que dice Dios. Dios lo que dice es que la revelación viene por el Espíritu. Y Él es el que pone el celo. Y cuando el celo de Dios comienza a consumir a uno, también hace que uno tome decisiones drásticas y difíciles en la vida. Porque si eso no se da, si eso no sucede, no va a venir la revelación. Dios pone el celo. Dios pone el celo por su Espíritu. Dios pone el celo por su presencia. Dios pone el celo por su rema. Y escúcheme, Él es Dios celoso. Y una de las cosas del fruto de Dios es el celo. Es el celo. El profeta dijo: el celo por la casa de Jehová me consume. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo que Dios toma lo espiritual y lo acomoda en lo espiritual, lo que sucede es que el Espíritu Santo
viene cargado con toda la revelación del Padre, como lo está haciendo en esta mañana. Como lo hace durante todos los días cuando me revela y me ministra y me habla. Como lo hace contigo, que no hay pensamiento para el pecado ni para la maldad, porque tu mente, tu espíritu y tu alma están nutridos del rema, de la presencia y la gloria del Dios Todopoderoso. Y cuando el Espíritu Santo viene, no me pregunte cómo es, pero Él dijo que el Espíritu de Él estaba en nosotros y que esto era un templo. Que este cuerpo es un templo donde habita el Espíritu de Dios, no el espíritu de ninguna mujer muerta, ni de ningún demonio changó, ni basuras del diablo muertos que no salvan. Solo uno murió en la cruz del Gólgota, solo uno resucitó y solo el Espíritu de Dios ha sido derramado en la iglesia. Cuando el Espíritu de Dios viene, lo que hace es que trae toda esa carga del cielo, todo ese peso de gloria. Y cuando toca nuestra vida, cuando toca nuestro vientre, cuando toma nuestro ser, oh, Shakatán, lo que hace el Señor es que pone dentro de ti una manifestación de esencia. Escúchame. Tú no tienes la capacidad para recibirlo de Dios en tu cuerpo. Tú tienes la capacidad para recibirlo de Dios en el espíritu que Él puso en ti. No es tu cuerpo, es tu espíritu. No es tu cuerpo, es tu esencia. Es la esencia de Dios en tu vida. Dije que es la esencia de Dios en tu vida. Dije que es la esencia de Dios dentro de tu ser. Es tan fuerte sobre mí. Escúchame. El Espíritu de Dios se propuso desde hace mucho tiempo tomarte a ti, y tú lo sabes. No fue el hombre, fue Él. Y todo lo que te está pasando en tu interior es que Él está trabajando en ti, porque vio tu corazón. Eres un diamante sin pulir, que Dios mismo, su presencia, su espíritu ha comenzado, y Él ha puesto en ti pasión por esta palabra, por esta presencia. No es que tú quieres estar aquí, es que te cautivó su presencia, su espíritu. Y Él va a comenzar a hacer en ti. Tú sabes lo que me gusta de Dios, que Dios comienza a revelar a nuestro espíritu. Y a veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está pasando. Pero lo que te está pasando es que Dios decidió contigo. Porque tú serás el canal para tu familia, para tus padres, para toda tu familia y tus amigos. Porque ellos tienen hambre, ellos necesitan algo. Escúchame, Dios escoge la gente. Esto no es asunto de hombre. Esto no fue asunto tuyo. Estos son asuntos de Dios, porque Dios así lo determinó. Y en esta hora Él te está diciendo: hijo, yo quiero poner mi esencia en ti. Y escúchame, lo que Dios va a continuar haciendo contigo, lo vas a leer. No tienes que luchar, no tienes que hacer nada, porque Él ha decidido tomar tu vida. Y en tu vientre, aquí, Él pone su esencia. Y su gloria tocaré. Vamos, iglesia.
Algo está cayendo aquí. Vamos, iglesia. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo. Dígalo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. O está cayendo su gloria en este lugar. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Gracias, Espíritu Santo. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Vamos, iglesia. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, está cayendo, está cayendo. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Su gloria está aquí. Aleluya. Su gloria está aquí. Tome asiento, iglesia. Tome asiento. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Usted sabe cómo dice el original? Pero el hombre animal, la mente irracional como la del animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque esto se discierne espiritualmente. Los jueces, los intelectuales, los abogados, no todos, en su mayoría, los arquitectos, los ingenieros, los científicos, los psicólogos, dicen que somos locos y que el evangelio es incomprensible. Es cierto, es incomprensible, porque esto no se discierne en lo natural, esto se toma en el espíritu. El evangelio es para gente espiritual que pueden tomar los frutos de Dios. Porque no pueden discernir, dice, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Y cierra esto diciendo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Por eso no puede tomar lo que viene del Espíritu. Segundo, ¿qué dice el texto sagrado sobre el Espíritu y el fruto de Dios que vamos a recibir? En el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis dice, y miré, estoy hablando de un hombre que entró en una visión de Dios, un hombre que entró en una revelación con Dios, un hombre que fue transportado en un éxtasis al cielo, llamado el apóstol Juan, donde Dios le mostró cosas, como dije ahorita, que Dios va a llevar gente, los va a catapultar en el espíritu y les va a mostrar cosas que jamás usted pensó. Juan dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos